Vamos a comenzar la clase de hoy. No debe haberme comprado cámara HD, pero no importa. Vamos a realizar algunos de los ejercicios que están en la guía aquella, la 4. La de unidad 1, guía número 1, y los vamos a ir completando, ¿cierto?, a medida de lo que vamos haciendo. Permítanme abrir el tema este. Necesito con urgencia un formateo. Entonces, vamos viendo. El ejercicio número 8 de esa guía es el que vamos a hacer ahora. El ejercicio dice lo siguiente. Un motor térmico irreversible que trabaja a 50% del rendimiento máximo posible, Carnot, está directamente acoplado a una bomba de calor irreversible que trabaja a 50% de su rendimiento máximo posible, Carnot. En el caso A, el motor térmico recibe calor de una fuente a 1500 Kelvin y rechaza calor al ambiente que se encuentra a 0 grados Celsius. Mientras la bomba de calor recibe calor del ambiente a 0 grados Celsius y rechaza calor al espacio calefaccionado que se encuentra a 25 grados Celsius. En el caso B, el motor térmico recibe calor de una fuente a 25 grados Kelvin y rechaza calor al espacio que se desea calentar a 25 grados Celsius, mientras que la bomba de calor recibe calor del ambiente a 0 grados Celsius y rechaza calor al espacio a calentar a 25 grados Celsius. Sabiendo que el espacio a calentar requiere un flujo de calor de 10 kilowatts, se pide determinar la potencia neta transferida del motor térmico a la bomba de calor en el caso A, el flujo de calor que debe recibir el motor térmico de la fuente caliente en el caso A, y el flujo de calor que debe recibir el motor térmico de la fuente caliente en el caso B. ¿Cuál caso requiere menos calor de la fuente caliente en el motor térmico? Y ahí están los esquemas de ambos casos, ¿ya? Don Andrea Araya, ¿cómo está? Bien, profe. Qué bueno. Oiga, una consulta, ¿ese es usted? No. ¿Podría ponerse una foto de usted para saber? Sí, sí, sí. Por favor, por favor. Pero me tengo que salir para ponerme una foto. Lo esperamos, ¿cuál es el problema? Sí. Lo más que voy a hacer Ya, ahora es copiar y ver los datos. No, no se preocupe, ya, bro. Vengo al tiro con una foto. por favor. Ya es bastante desagradable hacer clase online, imagínate, viendo caras falsas o viendo cuadros negros con el puro nombre, bastante poco alentador. Profe, me vas a ir para ponerme una foto. Se los agradezco, estimados, que Ya, profe, son buenas gente. ¿No acepta, porfa, sí? Si está abierto, es llegar y entrar. No se preocupe, no se preocupe. Entonces,
Entonces, nosotros tenemos mientras entran sus compañeros, ¿cierto? Estamos alargando un poquito para que no se pierdan tantos detalles de la clase. Ven ahí, sí, ven acá esto. Por ejemplo, yo sé cómo, si me topo en la calle, ya sé cómo luce, no sé, el señor Giovanni Orrego. Si me ve en la calle, puedo arrancar para que no me pregunte nada de la clase. Ese tipo de cosas es bueno tener. ¿Ya? Vamos viendo entonces. Los esquemas que tenemos acá nos entregan, ¿cierto?, cómo están trabajando dos máquinas térmicas, bueno, dos situaciones en donde yo tengo máquinas térmicas y bombas de calor, ¿ya? Pero si se dan cuenta, aquí nos dan en el enunciado de las guías, que por favor espero que la estén descargando para poder leer, para que ustedes tengan acceso a los enunciados, nos entregan cierta información relevante acerca de esto. Las informaciones relevantes que nos entrega es, por ejemplo, que el motor térmico y la bomba de calor funcionan al 50% de lo que deberían funcionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar la información relacionada con la eficiencia, ¿cierto?, que nosotros tenemos para cada caso, ¿ya? Entonces, vamos con el caso A. Veamos el caso A. Lo primero que aquí yo tengo que hacer es obtener las temperaturas de ambas fuentes, de la fuente fría y la fuente caliente. Tengo que pasarlas a temperatura absoluta. O sea, T sub F va a ser igual a 273,15 más la temperatura que me marca acá. Vamos viendo primero caso A, bomba de calor. Ya, profe, entré con fotos ahí para que después no digan. Ah, muy bien, B, muy bien. Muy bien. No es la mejor que tenía, pero es la única que tengo. O sea, no dije nada. Listo. Lo peor, lo malo sería que alguien estuviera grabando esto para que después salga en YouTube. No sé. Oh. Y que se acuerde del tiempo de grabación y que ponga después una etiqueta, vean este momento. Eso sería terrible. Entonces, la temperatura de la fuente fría va a ser 273,15 Kelvin. Y la temperatura, ¿cierto?, de la temperatura caliente, ¿cierto?, pero de la bomba de calor, va a ser 273,15 más 25 grados Celsius, lo cual nos va a entregar una temperatura de 298,15 Kelvin, ¿ya? Esas son las temperaturas que nosotros tenemos que ver acá. Ahora, Profe, no entendí de dónde sacó el 273. ¿no le he mencionado eso? Ah, chuta. Mm. Ya. No, profe, no. Lo vemos ¿Me enseguida. podría decir en qué guía está el enunciado? Porque estoy La buscando y no lo guía encuentro. 1, dice unidad 1, guía número 1. Unidad 1, guía 1, ya voy a ver. Ya. Ustedes pueden medir la temperatura. Existen dos grandes escalas de medición de temperatura. Este es un pequeño paréntesis. Existen dos grandes escalas para medir temperatura. La escala de grados Celsius,
No se quedó muy bien eso. ¿Cierto? ¿Cierto? Y se representa con grados Celsius. Y la otra es la escala de grados Fahrenheit, que se representa con ese tema, ¿ya? Esto es del sistema internacional. Y esto es del sistema inglés. ¿Cuál es el tema de estas dos escalas? En la escala de grados Celsius, la temperatura mínima que ustedes pueden alcanzar son 273,15 grados Celsius. No existe temperatura, no existe ningún indicio de que exista una temperatura menor a esa, ¿ya? 273,15 es la menor temperatura alcanzable y alcanzada en la naturaleza, ¿ya? Entonces, y además que tiene estas temperaturas negativas, además pasa por el cero. Y luego va en temperaturas positivas, 1 grado Celsius, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para poder hacer que la temperatura que yo vea quede solamente en valores positivos, yo utilizo una escala de temperaturas diferente. La nueva escala de temperaturas indicada para estos temas es la escala de grados Kelvin, ¿ya? La escala de grados Kelvin básicamente lo que hace es que a cualquier temperatura que esté en grados Celsius, yo le sumo 273,15 grados para con este fin la temperatura queda siempre positiva o cero, ¿ya? Dependiendo si es que es alguna aplicación o es alguna situación en donde yo tengo efectivamente una temperatura negativa de cero absoluto que se denomina aquí, ¿ya? La temperatura de grados Kelvin, por ejemplo, en este caso, como ustedes ven acá, se representa únicamente con la letra K, no antepone el grado, ¿ya? Como si lo hace el grado Celsius. Y denme un segundo. Cuando nosotros hablemos de cuando nosotros hablamos de la escala en grados Fahrenheit, nosotros vamos a hablar, ¿cierto?, o con del sistema inglés, ahora es sistema inglés, la temperatura absoluta que se utiliza es el grado Rankine. Y se define, ¿cierto?, como la temperatura, ¿ya?, en grados Fahrenheit más 459,67 grados. Entonces, si yo aplico a la temperatura en grados Celsius, le aplico esta transformación, la transformo en grados Kelvin. Y lo que hace este tema es hacer que tu temperatura, que estaba en grados Celsius, pase a una escala de temperatura donde no existen ni los números negativos y básicamente no existe ninguna aplicación que tenga 0 grados Celsius o 0 grados, que viene siendo, en este caso, para el grado Fahrenheit, el grado Kelvin,
el cero absoluto, perdón, en el sistema internacional, el cero absoluto se consigue cuando yo logro disminuir la temperatura hasta los menos 273,15 grados Celsius. Y en el sistema inglés, la temperatura del cero absoluto se logra a los 459,67 grados Fahrenheit negativo, o sea, menos 459,67 grados Fahrenheit. ¿Ya? Por eso, lo primero que hay que hacer es pasar primero a grados absolutos. Si yo les hablo de grados Celsius, la idea es que ustedes lo transformen a grados Kelvin, ¿ya? Para que obtengan la información de la temperatura en esta nueva escala, ¿ya? ¿Dudas o consultas con esto, estimados? Profe, o sea que para transformar de grados Celsius a Kelvin tendría que poner la temperatura en grados Celsius sumado con los 273,15. Sí, y tú obtienes la temperatura en grados Kelvin, como se ve, por ejemplo, ya. aquí. Ya. Oh, se van a agarrar. Ya, bueno. Tenemos la temperatura en grados Kelvin, ¿ya? ¿Qué podemos hacer con esa información, en este caso A, de la bomba de calor? Ya. Lo que vamos a hacer acá ahora es obtener el COP de la bomba de calor, el Coefficiency of Performance de la bomba de calor. ¿Ya? Y esto se calcula como 1 dividido 1 menos Q sub F dividido Q sub C. ¿Cierto? Pero aquí tenemos un pequeño problema. Y es que no tengo la información ni de Q sub F ni de Q sub C. ¿Qué puedo hacer entonces? Y según lo que me dice el enunciado que les leí y que ustedes deberían estar también viendo, porque tienen la guía, ¿no? Repito la pregunta. Tenemos cierto grado de información y yo quiero obtener el COP de la bomba de calor, pero no tengo toda la información para sacar el COP. ¿Cómo podríamos obtenerlo según la información que tenemos acá y según la información que nos da el enunciado? Temperatura, ¿Cómo? temperatura, ¿Ya? ¿Qué hago con la temperatura? Q partida por temperatura, o sea, el delta. Entonces no habría que usar esa fórmula que era válida para las máquinas de Carnot. Esa relación. ¿Cuál fórmula, estimado? ¿No se restaría? Que era el ¿Cómo? TC partido, o sea, el TF partido TC, eso era igual a Igual QF a partido QC. Eso. Que en este caso reemplazo esto por TF partido por TC. Claro. Muy bien, muy bien.
Entonces, claro, lo que tenemos que hacer aquí es que el COP de la, ¿ya?, va a ser igual a 1 dividido 1 menos el T sub C, que en este caso, el T sub F, perdón, que es 273,15, dividido por 298,15. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, hay que calcular esto. Va. Ahí sí. Entonces, el COP nos da 11,926, 11,93. ¿Ya? ¿Qué consideración tengo que tener con este valor de coefficiency of performance? O coeficiente de desempeño para los amigos. ¿Para quién puedo aplicar ese COP? Muy bien. Lo habían dicho antes, ¿cierto? Este COP es válido para máquinas térmicas de Carnot. Entonces lo que yo ahora tengo que hacer es calcular según la eficiencia que a mí me habían dicho, que es que esta máquina, esta bomba de calor, trabaja al 50% de su rendimiento máximo posible, Carnot. Por ende lo multiplico por 0,5 y me da que el COP de esta bomba de calor es igual a 5,97, ¿ya? Entonces, para quien no cachó que se hizo acá, nosotros acá calculamos el COP, pero esto es para una bomba de calor de Carnot. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora con esto, el enunciado nos dice que esta bomba de calor que teníamos acá funciona al 50% de lo que funciona una bomba de calor de Carnot. Entonces acá lo que hicimos ahora fue calcular el 50% de el COP máximo que podía alcanzar este equipo. Y en este caso es 5,97. Adimensional debido a que no se eliminan todas las unidades, ¿cierto?, que nosotros tenemos. Para el que alguien ayer preguntó si acá también iba, se multiplicaba por el 100%, para que dé porcentaje. Si te das cuenta, es un poco contraproducente hablar de porcentajes acá, ya porque no te dan una información clara. El COP, lo normal es que el COP se mencione como tal, como números, ¿ya? Esto por lo menos en las bombas de calor tiene mucho sentido. En los refrigeradores eventualmente podemos hablar de COPs o de Coefficiency of Performance en forma porcentual, ¿ya? Bueno, obtuvimos el COP de la bomba de calor. ¿Qué hacemos con esto ahora? Este es el COP verdadero, el que nosotros tenemos que utilizar. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar, ¿cierto?, las componentes energéticas que tenemos. Dice que para calentar el espacio se requiere un flujo de calor de 10 kilowatts. Entonces, nosotros ahora vamos a desarmar el COP, ¿cierto?, de esta bomba de calor y vamos a decir que 1 dividido 1 menos Q sub F, que no lo tengo, dividido por 10 kilowatts, porque al final de cuentas eso es lo que yo espero, formar y calentar esta
esta pieza, ¿cierto? Este espacio. Tiene que ser igual a 5,97. Entonces ahora yo despejo esto. Me quedaría que 1 partido 5,97 tiene que ser igual a 1 menos Q sub F dividido 10. El kilowatt lo voy a añadir después por si acaso, pero para que sepan que aquí es kilowatt. El resultado nos va a dar en kilowatt. ¿Ya? Entonces, Q sub F dividido 10 va a ser igual a 1 menos 1 partido 5,97. Esto de aquí lo pasé sumando para acá, y esto de aquí lo pasé restando para acá. ¿Ok? Y luego, si todo eso, el resultado de ese lo multiplicamos por 10, vamos a obtener, ¿cierto?, cuál es la situación que tenemos. Y procedemos a calcular. 10 por 1 menos 1 dividido 5,97. Y el calor desde la fuente fría que nosotros debemos tener es igual a 8,325 kilowatt. ¿Ya? Acá lo único que se hizo fue tomar el COP real que nosotros tenemos y reemplazarlo, ¿cierto?, en esta ecuación para poder calcular el calor frío requerido. ¿Ya? Hasta aquí con esta parte. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Profe, ¿puedo mostrar el Entonces, desarrollo completo, por favor? ¿cómo? Sí, que puedo mostrar el desarrollo completo. Gracias, profe. Ya, entonces ya tenemos lo que son los calores, tanto que salen como los que entran. Pero ahora me falta el trabajo. Y que no es otra cosa que hacer el balance de energía. En este caso, yo sé que 10 kilowatts tiene que ser igual a el trabajo producido más 8,3. Ah, me salió horrible. 325 kilowatts. Por ende, el trabajo va a ser igual a la diferencia de estos dos. En este caso, podríamos, ¿cierto?, calcularlo mentalmente, pero no tenemos tiempo. 1,675 kilowatts. Ese es el trabajo que proviene desde la máquina térmica que yo estoy viendo. Recuerden que estamos estudiando y analizando el caso A, ¿ya? Este es el trabajo que tiene que venir desde la máquina térmica para yo poder realizar, ¿cierto?, lo que estamos trabajando y lo que estamos viendo. Ahora vamos a analizar la máquina térmica. Entonces, máquina térmica. ¿Ya? Máquina térmica. Tenemos, bueno, la temperatura caliente, ¿cierto?, ya está en lo que corresponde, que son los 1500 Kelvin. No es necesario hacerle conversión, ya está en temperatura absoluta. Y la fuente fría está a 0 grados Celsius. Aquí sí tenemos que hacer un poco, ¿cierto?, de análisis, y lo que nos va a quedar esto es entonces 273,15 más los 0 grados Celsius que están ahí. Y esto nos da 273,15 Kelvin. ¿Ya? Recuerden que también acá nos decían que se comporta como una, tiene el 50% del rendimiento de una máquina de Carnot. Entonces vamos a calcular la eficiencia de Carnot. ¿Ya? Si recordamos,
La eficiencia de todo esto va a ser igual a el trabajo producido dividido por el calor que entra. ¿Ya? Si nosotros, o en este caso para no cambiar tanto las letras, ¿cierto? El calor de la fuente caliente. Y como la máquina térmica, por cómo está definida la máquina térmica, sabemos que, aquí lo voy a escribir mejor, que el calor de la fuente caliente, ¿cierto? Tiene que ser igual al trabajo más Q sub F. Por ende, W, yo lo voy a expresar, ¿cierto? Como Q sub C menos Q sub F. Y eso es lo que voy a reemplazar acá arriba. Y esto, por cierto. Entonces, sería Q sub C menos Q sub F dividido Q sub C. Y si yo separo esto, eso me tiene que dar 1 menos Q sub F dividido Q sub C. ¿Ya? Esto es para cualquier máquina térmica que funcione según la estructura que aparece aquí, como nosotros habíamos visto acá. ¿Ya? Entonces, si es calor que ingresa de una fuente caliente, sale, es repelido una parte a la fuente fría y además genera trabajo, se comporta de esta manera y tiene la eficiencia que acabamos de escribir acá. ¿Ya? Eso es para cualquier máquina térmica. Pero como estamos trabajando con una máquina de Carnot, vamos a hacer el intercambio primero para analizar cuánto es la eficiencia de esta máquina de Carnot. Entonces, la eficiencia aquí va a ser igual a, esto es una de Carnot, va a ser igual a 1 menos la temperatura fría, que en este caso son 273,15 Kelvin. Y en este caso la temperatura caliente, que son 1500. ¿Ya? Y ahora procedemos a calcular. 1 menos 273,15 dividido 1500. Lo cual nos da que la eficiencia de Carnot de esta máquina térmica es igual a, lo podemos ver como el 0,81 o 0,82, ¿cierto? O que es equivalente, ¿cierto? A 82%. Si esta máquina térmica fuera reversible y funcionase, ¿cierto? Bajo esa premisa, ¿cierto? Tendría una eficiencia del 82%. O sea, la energía que ingresa, de toda la energía que ingresa, el 82% se aprovecharía para trabajo efectivo. ¿Ya? Este no es el caso, es una máquina normal, irreversible, y que funciona con el 85%, el 50% de la eficiencia de Carnot. Por ende, 0,82 por 0,5. Y eso resulta en que la eficiencia real sea del 0,41, o como es equivalente, 41%. Ya. Tenemos la eficiencia. ¿Cómo podemos determinar cada una de las cosas que nos solicitan? Ya.
vamos entonces a calcular, ¿cierto? No tengo más colores. Me parece que no. Vamos a calcular entonces, nosotros sabemos que la eficiencia la podemos determinar como W dividido por Q sub C. Entonces vamos a determinar Q sub C. Y sabemos que la eficiencia, que son 0,41, tiene que ser igual a W, que en este caso sabemos también su valor, porque le entregó, ¿cierto?, el ejercicio o la etapa anterior, que es 1,675. 1,675 kilowatts dividido por el calor que yo requiero desde la fuente caliente. Entonces Q sub C va a ser igual a 1,675 dividido por 0,41 kilowatts. Y eso nos va a dar 4,09 kilowatts. Ahí sí. ¿Ya? Y finalmente obtenemos, ¿cierto?, el calor frío a partir del balance de energía. 4,09 tiene que ser igual a 1,675 más Q sub F. Por ende, Q sub F, o el calor disipado a la fuente fría, es de 4,09 menos 1,675. Por ende, es de 2,42 kilowatts. ¿De dónde sacó los 1675 kilowatts? De ahí lo habíamos calculado como el trabajo requerido por la bomba de calor para funcionar. ¿Ves? Ya veo. Profe, consulta. Ya. ¿Cuándo es el certamen? La próxima semana. ¿Sí? ¿En qué modalidad lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Qué modalidad lo va a hacer? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Lo va a hacer en Lo hartas que dura la unidades, clase. pareja, solo? Lo que dura la Solo. clase. Sí, y las preguntas van a ser desde el aula. Pero va a ser ejercicio ahí, con desarrollo. No, van ¿Cómo a ser... profesor desde el aula? El aula tiene ¿A un qué se refiere sistema con para preguntas del Van a poder... ser de alternativas, ¿cierto? sí, Dejen que hable. van a ser, ¿cierto?, preguntas que van a ir cambiando, ¿cierto?, las alternativas con el fin de que ustedes puedan... o sea, primero van a ir cambiando las alternativas, pero de todas maneras tienen que hacer los cálculos necesarios. Se les va a proporcionar la información para que ustedes puedan resolver eso. Sí. Profe, que lo que pasa es Bien. que, o sea, no creo que se lo toma mal, es solamente para ver si es que se puede. Hablamos con una cierta cantidad de compañeros, no todos, porque no todos están pescando el grupo que tenemos, pero igual como que sentimos que no estamos muy bien preparados, o sea, recién empezamos a hacer ejercicio y ya tenemos la prueba la próxima semana, y no es una prueba cualquiera, es un certamen. Entonces, no creo que sea la idea que nos vaya mal como recién empezamos a hacer el ejercicio. Entonces, no Pero sé qué... el recién es de esta materia nomás. Sí, pues por eso le digo, pues igual hay varios perdidos que no entienden más o menos cómo se hace. O sea, está bien, usted está haciendo la clase, por eso le digo, no creo que lo toma mal. No, Solamente no, que por eso, nosotros no hemos preparado bien. por eso también te estoy diciendo, o sea, sí, los pocos ejercicios que se ha hecho, pero de esta materia. La materia que viene de atrás sí ha tenido ejercitación. Sí, profe, eso me refería el temario de la prueba en sí. Hasta máquinas térmicas, pues, hasta lo que estamos viendo ahora.
Lo que vimos Por eso la le digo, primera semana, pero sí, Pero ¿cuántas va- por clases eso te quedan? digo, eso está en el syllabus. Toda esa información. ¿Cuántas clases quedan hasta ¿En el dónde está, certamen, profe, profe? que se cortó? En el syllabus, en el aula. Ustedes lo tienen disponible. Se ve ahí está la materia que hemos visto hasta el momento, el tiempo que le hemos dedicado a cada cosa. A veces hemos dedicado menos tiempo a algunos tópicos, a veces más, pero ha sido el tiempo prudente para que ustedes lo aprendan, o por lo menos lo que se da a entender, y las clases, o sea, el tema este. Lo que te puedo ofrecer, si es que lo toman, ¿cierto?, es que el certamen sea el día miércoles, y el martes lo dedicamos a hacer más ejercicio. O sea, lunes de ejercicio, martes de ejercicio. Profe, yo creo que lo que intenta decir mi compañero es que no, o sea, que reforcemos más el tema de los ejercicios, porque hemos visto poco igual, pues. Igual son complicados los ejercicios, como hay que yo por lo menos en mi caso tengo que volver a ver los videos para entender bien los ejercicios. Entonces, como que si usted puede dar, si está la facilidad para que podamos el día martes hacer una clase como solo de ejercicios, a mí por lo menos me ayudaría harto. Que nos ayuda a plantear los profes igual. Yo creo que sí, como le decía, Igual yo no le estoy echando la culpa a usted de que hace poca clase o algo así. Estoy diciendo que la materia para nosotros es complicada y tenemos que verla 2 o 3 veces, ¿me entiende? Pero está bien lo que Sí. usted está pasando, solamente que es complicada la materia para nosotros. No, claro, se entiende también, sí, uno entiende que esto no es llegar y abrazarse, pero por eso te digo que la idea también, por eso te digo, lo mejor que te puedo ofrecer, por los tiempos que también tenemos, es que la próxima semana, el lunes, que ya estaba planteado hacer ejercicios, el martes hacer más ejercicios, y el miércoles hacer el certamen en el primer bloque, y en el siguiente bloque, para el siguiente bloque dejamos el laboratorio, que por eso creo que es lo mejor que puedo hacer en este instante. Sí, profe, ahí están, o sea, por lo menos algunos Sí, compañeros están profe. poniendo en el chat, profe, que están de acuerdo, porque como le digo, con 2 días de ejercicio ya quedaríamos más o menos bien, po. O sea, dos días ejercitando así full, y después el miércoles el certamen, ahí no habría problema. A ver, déjame revisar algo. Como le digo, lo conversamos entre un grupo más o menos de compañeros. Profe, el QSUF es el resultado. ¿Cómo? 2,42 kilowatts. Sí. El resultado del calor transferido hacia la fuente fría. Mayron se equivocó. No vamos a poder hacer. Mayron se equivocó, ya no es por 12, era por 13, pero bueno. Lo siento. No, profe, al mismo tiempo. No se preocupen ya. Hacemos eso entonces. El certamen lo corremos para el miércoles, el martes lo dedicamos a ver ejercicios y el miércoles dejamos el certamen para el primer bloque, o sea, como quien dice, este bloque, el de las 2:30, y a las 4, perdón, 10 para las 4 hacemos el laboratorio que está planificado. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. No problema. Ya. Bueno, Profe, volvamos un una última poquito cosa. al tema. Dígame. La clase de lunes y martes, ¿cuándo la va a subir al aula? La del lunes la voy a subir ahora, y la de ayer tuve un pequeño problema. Que espero que... La ahorró. No se guardó. Así que lo que voy a hacer es subir una clase que ya se hizo, que no es con ustedes, sino que es con otro curso, donde se habla exactamente el mismo tema. Entonces así ustedes ven, ¿cierto?, cuál es ven los mismos temas, solamente que no es la clase que se le hizo a ustedes, sino que se le hizo a otro curso.
Profe, ¿las va a subir hoy día esas dos clases? Sí. Sí, Profe, señor. si podría subir esta hoy día, por favor. No me comprometo a nada, pero yo creo que sí. Espero hacerlo, pero también no es excusa, pero igual el hecho de que una de las clases que hice el lunes, no la de ustedes, sino que otra, se demorara 3 horas en subirse a YouTube por el internet de ayer, era un poco frustrante. Entonces, por eso también hubo, pero sí, la de hoy día voy a hacer lo posible para subirla apenas terminemos la clase. ¿Ya? Ya, profe, bacán. Para estudiar Proseguimos. igual de ahora. Continuemos. Entonces, según el enunciado que nosotros nos piden la potencia neta transferida al motor térmico, del motor térmico, perdón, a la bomba de calor en el caso A, que ya lo calculamos y es eso que está ahí. Profe, ¿podría subir un poquito, porfa? Es eso que está ahí. Después dice el flujo de calor que debe recibir el motor térmico de la fuente caliente del caso A. Y es lo que está abajo. Que es... ¿Dónde estás? Ahí está. 4,09. Y después dice el flujo de calor que debe recibir el motor térmico de la fuente caliente en el caso B. ¿Cuál requiere menos calor de la fuente caliente en el motor térmico? ¿Cómo podríamos eventualmente realizar eso? Si se dan cuenta, en ese caso, la segunda parte, o sea, a ver, perdón, aquí. Esta parte de acá, la parte de la bomba de calor entre el caso A y el caso B, son iguales. Entonces, no necesito volver a calcular la información de la bomba de calor. Solo necesito calcular la parte del motor térmico porque no son iguales, ¿ya? Aquí esta parte tiene 0 grados Celsius y esta parte tiene 25 grados Celsius. Entonces, quiero que ahora ustedes calculen el enunciado C de esta pregunta, que dice, ¿cuál es el flujo de calor que debe recibir el motor térmico de la fuente A, de la fuente caliente en el caso B, y cuál de los dos casos requiere menor calor de la fuente caliente en el motor térmico? ¿Ya? Quiero que ustedes calculen eso, según lo que hemos estado viendo hasta el momento. Profe, disculpe, ¿la potencia neta cuál era? Ahí está. O sea, potencia neta se refiere a trabajo. Sí. Ya. Gracias. Vamos a pausar un rato. Ahora sí. Entonces, la eficiencia de Carnot nos da 0,8, la eficiencia real nos da 0,4 y el calor, ¿cierto?, desde la fuente caliente nos da. Vámonos. ¿4.19 kilowatts?
Ya, 4,19 kilowatts. Eso es lo que nos daría, ¿cierto? Ya. ¿A qué se debe la diferencia que tenemos entre distintos calores, ¿cierto? Obtenidos. A los 25 Celsius. A la diferencia de temperaturas, ¿cierto? Que yo tengo en la fuente fría, correcto. Entonces, debido a que Q sub C, a que la fuente caliente debe hacer perder energía, ¿cierto? En la fuente fría, y la diferencia de temperaturas entre fuente caliente y fría es menor, es que la cantidad de energía disipable o requerida para estos efectos de la fuente caliente tiene que ser mayor, ¿ya? Para cumplir con la situación que a nosotros nos están solicitando. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Profe, ¿y si hace 14 grupos de 5? Pues ahí revisa menos, profe. 14 grupos de 5, ¿por qué 14? Porque ahí da lo, ¿cómo se llama? Todo el grupo de personas que son. No, son 72 ustedes. A ver, diga cuál es bien. Profe, ¿los grupos es para el resto del semestre o solo por ahora? No, si usted gusta después, o sea, todos los laboratorios, bueno, por lo menos este y el próximo van a ser los mismos. Ya después vamos a ir revisando la situación laboratorio a laboratorio. Ah, perfecto. Ya, estimados, vámonos a break y en 10 minutos más volvemos, ¿ya? Ya, profe. Profe, una consulta.